Muy buenas tardes, estudiantes. Hoy día vamos a empezar lo que es el avance con primeros, ¿no? Ya. Esto es lo que es, ¿no? Nuestro libro. Ya lo tenemos, el libro del tercer trimestre. La última tarea que se les asignó, la profesora les asignó, era esta, ¿no? Era esta. Estamos en el tema del deris y derar. Entonces vamos a continuar con lo que es la explicación de este tema. Vamos a explicar un poquito cómo tenían que hacer, y eso, y vamos a hacer, les voy a explicar lo que sería su nueva tarea, ¿no? Es esto de acá, la continuación del libro. Esa es la siguiente página, ¿no? La página número 70. Ya. Todo eso está aquí en mis diapositivas de PowerPoint. Les vamos a explicarlo, ¿ya? Esta era su tarea. Les vamos a explicar y están las respuestas. Ya. Pero daremos una breve introducción a lo que es el tema, ¿no? Al deris y derar. Ya. El deris iderar es el equivalente al decir en español ahí, ¿no? Del verbo haber, ¿no? Entonces, cuando decimos deris iderar, estamos indicando ahí una posición, ¿no? Ahí está, ahí están. Los dos literalmente significan lo mismo, ahí. La única diferencia es que deris lo usamos cuando estamos hablando de algo singular. Cuando queremos hacer referencia a algo singular, por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? There is a hospital in my town. Hay un hospital en mi ciudad, ¿no? Estamos diciendo que hay una sola cosa, uno, no varios. En cambio, el there are significa lo mismo, ahí, ¿verdad? Pero lo usamos cuando queremos hacer referencia a más de dos cosas, ¿no? Por ejemplo, there are three hospitals. Hay tres hospitales, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. ¿Ya? Esa es la única diferencia entre el uso del there is y del there are. Ya. Ahora, a continuación de su libro nos muestra, ¿no? Una tablita, lo que es en sus formas afirmativa, cómo hacer preguntas y sus contracciones. En su forma afirmativa, hace rato ya lo hemos visto, solamente hay que poner el there is. El there is lo usamos con singulares, mira, con pronombre, no con sujetos singulares. Y el there are lo usamos con plurales. Esa es la única diferencia. Aquí nos da un ejemplo a la derecha, ¿no? There is a book, un solo libro. En cambio, cuando queremos decir la misma oración, pero en plural, there are books. Hay libros, ¿no? Hay libros. Este there is and plus uncountable now no lo vamos a ver todavía, ¿ya? Esto de acá, la tercera columna, no lo vamos a ver. Y aquí nos dice, ¿no? Cómo hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo preguntamos? Is there a cat on the chair? ¿Hay un gato en la silla? Estamos preguntando. ¿Cómo hacemos esa pregunta? A ver, primero en afirmativo. Hay un gato en la silla. Ya hay un gato en la silla. There is a cat on the chair. Para volverlo en una pregunta, solamente hay que cambiarlo, ¿no? Nos dice, hay que invertirlo. Ahí están las flechitas, ¿no? El verbo to be is lo ponemos al principio y el there lo ponemos después. Y así ya está en forma de cuestionante, ¿no? Ahora sí, ya no es, hay un gato en la silla, ya no es así, es, hay un gato en la silla, ¿verdad? Entonces, de esa manera lo transformamos cualquier oración a interrogativa. Por ejemplo, lo mismo pasa con el there are. Simplemente debemos intercambiar, ¿no? Las posiciones y añadir el signo de interrogación. Y ya estaría como pregunta. Ahora aquí algunas contracciones. Tal vez en algunos libros, en algunos textos, van a ver esto, ¿no? There, y una comita y es. ¿Qué significa? Van a preguntarse. Es lo mismo decir there is que there is, ¿ya? There is. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? La pronunciación, ¿ya? Y a la hora de escribir no afecta en nada, es lo mismo. Significan lo mismo, no tienen diferentes significados. Ahora aquí está en su forma negativa. Cuando decimos no hay, ¿no? There is not. Entonces, lo mismo, aquí están sus contracciones. Estos más que todo se usa a la hora de hablar, ¿ya? Pero si quieren usarlo a la hora de escribir, también pueden usarlo. Cualquiera de los dos lados, de la izquierda o la derecha, son lo mismo, ¿ya? No hay gran diferencia. Y aquí nos repite nuevamente, ¿no? Nos dice, usamos el there is con singular nouns, ¿ya? Y el there are con plurales. Y ahí nos da la traducción de lo que hemos dicho ahorita, ¿no? Y aquí nos pone un ejemplo de nuevo. There is a book.
un solo libro. Este A que estamos viendo aquí, yo creo que ya debemos saber los números, ¿no? Por lo menos hasta el 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? El número 1, ¿cómo se dice? 1. ¿Ya? Pero en muchas ocasiones, cuando queremos hacernos referencias a una sola cosa, usamos la A. ¿Ya? La A en inglés significa uno. Uno, ¿ya? Por eso decimos, there is a book. Hay un libro. En vez de usar ese one, usamos este a. There is a book. ¿Está muy bien? Este a lo van a ver más adelante, en otros temas, ¿ya? Pero ya sabemos su significado. Significa uno. Ahora, dos, ya no hay otra palabra. Solamente ponemos dos como se escribe, ¿no? Two, en inglés. Hay dos libros. Ahí notan la diferencia, ¿verdad? El there are se usa con plurales cuando estamos hablando de varias cosas y el there is cuando estamos haciendo referencia a una sola cosa. Y esta era su tarea, ¿verdad? Su tarea era esto. Aquí que nos dice las instrucciones. Nos dice selecciona la forma correcta y escribe tu respuesta en el espacio en blanco, ¿no? Tenían que escoger uno de estos dos, ¿no? ¿Cuál era el correcto? ¿El is o el are? Aquí nos da un ejemplo. ¿No? There is are a magazine on the chair. Y la respuesta correcta era is. Un tip para saber más o menos, un consejo para saber cuál de estos dos usar es fijarse la palabra que está aquí adelante. Miren, aquí con los ojitos se los he puesto. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que nos da, there is a magazine. A, ¿qué significa A? Hemos dicho, significa uno, ¿verdad? Uno. Entonces, cuando estamos diciendo uno, estamos haciendo referencia a una sola cosa, ¿verdad? Entonces, por tanto, sería is, ¿no? There is a magazine. Hay una revista. Entonces, la respuesta correcta era is. Ahora aquí, en el ejercicio número 1, un tip para saber cuál era la respuesta era ver aquí, en esta palabrita, ¿ya? Esta es la palabra clave. Se les he puesto en rojo. Dos, ya sabemos qué significa dos, ¿no? Es two. Two es dos. Entonces estamos haciendo referencia ¿a qué? A dos objetos, ¿no? En este caso nos dice dos hombres. Dos hombres en la oficina. Cuando decimos dos, estamos haciendo referencia ¿a qué? A dos cosas o más, ¿no? A dos personas en este caso. Entonces usaríamos lo que es el are, ¿no? El are nos indica a varias personas u objetos, ¿no? En plural. En el ejercicio 2, la palabra clave aquí era many. Many, ¿ya? Many significa muchos. Muchos. Entonces, cuando estamos diciendo muchos, ya estamos hablando en plural, ¿verdad? Entonces sería are, ¿no? Entonces lo ponemos ahí, are. Aquí abajo igual, miren, many. Y ni siquiera estamos leyendo lo que es el resto de la oración. Simplemente con esta palabrita ya sabemos cuál usar, el is o el are. En este caso, many significa muchos, entonces ponemos are, ¿no? Aquí lo mismo, en el ejercicio 4. La palabra clave aquí es a, ¿no? ¿Qué significa? Hemos dicho uno. Entonces, cuando decimos uno, estamos hablando en singular. ¿Cuál usamos para singular? Is, ¿verdad? Entonces, is. Ahora aquí, seven. Seven es el número 7 en inglés, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo referencia a varias cosas. Entonces, ponemos a. Y así pueden ver, ¿no? Aquí, por ejemplo, está el número 12, aquí el número 2, el número 15, el 16, el 2, y aquí nos dice a. ¿Ya? Entonces, ahí podemos ver, esa es la palabrita clave, muchas veces, ¿ya? En la mayoría de los casos aparece un número, o la A, ¿ya? Entonces, ahí podemos distinguir cuándo usar el there is o el there are, ¿ya? Cuando hablamos de singulares, entonces tenemos que usar el there is, y cuando hablamos de plurales, el there are, ¿no? Esa era su tareita de la anterior semana, ¿no? Aquí está, esto les envió la profe. No, la anterior semana. Ahora lo que nos corresponde el día de hoy es esta siguiente página, ¿ya? Esta siguiente página. Aquí está ya. Esta es la página. Esta es la página. Ahora vamos a resolver estos ejercicios. Estos ejercicios son su tarea, ¿ya? Estas dos páginas. No, bueno, en sí es una sola página, ¿no? Es esta página nada más. Ya. Les voy a explicar. Vamos a resolver conmigo dos ejercicios de cada uno. Y ustedes van a resolver el resto, ¿ya? A ver, empezaremos por aquí.
¿Qué nos dice la indicación? Nos dice, escriba las oraciones afirmativas usando there is o there are. Ya nos dice que usaremos el there is y el there are, ya en su forma afirmativa hasta aquí, ¿no? Ya lo hemos avanzado, ya lo hemos visto. Y es muy sencillo. Solamente tenemos que ver cuál usar, el there is o el there are. Y ahí tenemos que ayudarnos de nuestra palabra clave, ¿no? Aquí entonces les dije, miren, aquí pueden ver ya, los que ya se han dado cuenta, tal vez ya han visto. A ver, un momento, déjenme. Ya. Por ejemplo, aquí nuestra palabra clave, ¿cuál es? Five, ¿verdad? Five es el número 5 en inglés. El número 5. Aquí nos dice 5 mercados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿En singular o en plural? En plural, ¿verdad? Entonces ponemos there is o there are. There are, ¿verdad? There are lo usamos. Entonces, ya tenemos un ejercicio resuelto. Así de fácil, ¿no? Muy sencillo. Ahora aquí, nuestra palabra clave, ¿cuál es? A, ¿verdad? A nos dice, ya. Nos dice A, ¿no? Entonces, estamos hablando en singular. Entonces, tenemos que usar ¿cuál? There is o there are. There is, ¿verdad? Entonces, usamos el there is. Ahora aquí, ustedes ya miren que no era muy difícil. Solo hay que identificar nuestra palabra clave y ya sabemos cuál hay que usar, ¿no? Ya sabemos qué usar. Las traducciones aquí serían, ¿no? Para que no estén complicándose tal vez. Un edificio, 6 parques, una librería, una estación de bus, un centro deportivo. Ya esas serían las traducciones. Ahora, esto lo tienen que hacer, ¿ya? Lo van a hacer en el libro y me van a mandar foto. Ahora aquí, igual, son 6 ejercicios, son muy sencillos. Esto tienen que hacerlo con un audio, ¿ya? Pero aquí pueden verlo, ¿no? Tienen en su libro, lo pueden escanear y pueden ver ahí el audio. Ahora, si es que no tienen el audio, igual podemos hacerlo, ¿ya? Igual de todas formas se puede. Solamente tienen que subrayar, dice, ¿no? Aquí, escucha, selecciona y subraya la palabra correcta. Nos dan 2 opciones en todos, ¿no? There is y there are. Tenemos que subrayar la respuesta correcta, ¿ya? Si van a escuchar el audio, en el audio va a repetir la oración completa, la oración correcta. Por ejemplo, aquí sería, ¿no? There are 5 books on the table. Entonces, escuchando van a saber cuál es la respuesta. Ahora, si no, también podemos resolverlo, ¿ya? Así de esta manera, con nuestra palabra clave, ¿verdad? Aquí sería A. Entonces, aquí, ¿cuál es nuestra? Estamos hablando de una televisión, ¿no? TV significa televisión. Una televisión. ¿Cuál es nuestra? Estamos hablando en singular, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra opción? There is o there are. There is, ¿verdad? There is usamos para singular. Entonces, subrayamos there is. Ahora aquí abajo. Ya, por ejemplo, aquí ya nuestra palabra clave, ¿cuál es? Aquí ya lo tenemos, ¿no? Siempre está aquí sits. El for, ¿qué significa? Número 4 en español, ¿verdad? Es el número 4. Entonces, aquí estamos haciendo referencia a un número, ¿no? A un número que es plural. 4. 4 sillas en la sala, nos dice. Entonces, estamos haciendo referencia a algo plural. Entonces, usamos el there are, ¿verdad? El there are. Entonces, van a subrayar eso. Miren que no está muy difícil. Ya han debido de ver. Aquí. Ahora aquí tal vez tienen algún problemita. Aquí, mira, no hay una palabra clave. No hay una palabra clave. Aunque debería de haber la letra A aquí, ¿ya? A. Teacher, ¿qué significa teacher? Profesor, ¿verdad? Profesor. Y estamos hablando de uno solo. Si sería teachers con una S, estaríamos hablando en plural, ¿no? Entonces, ahorita está aquí, esto está en singular. Entonces ya lo tendrían casi hecho su tarea, ¿no? Solamente tienen que recordar un poquito de lo que hemos dicho en esta clase y tienen que resolver, ¿está bien? Ya, esta también es su tarea. Y por último es esta, ¿no? Aquí nos dice, ¿no? Lea las oraciones y de acuerdo a las imágenes de los cuadros, de acuerdo a estas imágenes de aquí, van a seleccionar si es verdadero o es falso. Por ejemplo, vamos a resolver dos hitos conmigo, ¿ya? Aquí nos dice, there is. Cuando vemos el there is, ya sabemos automáticamente de que estamos haciendo referencia a una sola cosa, ¿verdad? A uno, no a dos, no a tres, sino a uno.
Incluso aquí no, nuestra palabra clave nos dice, ¿no? 1. Hay un lago en el departamento de La Paz, nos dice. Nos dice que hay un solo lago, ¿no? Un solo lago, no 2, no 3. ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero, ¿verdad? Entonces, esto de acá ustedes lo van a encesar, dicen, ¿no? Lo tienen que encesar. Yo con flechita lo estoy poniendo. Ustedes lo van a encesar, ¿ya? Y aquí, el siguiente ejercicio, ¿qué nos dice? There are. Cuando vemos la palabra there are, automáticamente tenemos que imaginar que son más de 2 objetos, ¿ya? Más de 2 objetos. En este caso, church. Eso significa iglesias, ¿ya? Iglesias. Nos está diciendo, hay iglesias en Santa Cruz, ¿ya? Y es verdad que hay iglesias en Santa Cruz, varias iglesias. ¿Es falso o verdadero? Es verdadero, ¿verdad? Hay varias iglesias, no hay solamente uno. Si dijera, there is a church in Santa Cruz, estaría mal, porque hay varias, ¿no? Ahora aquí, por ejemplo, a ver, este más de aquí haremos, ¿no? Aquí tal vez se pueden confundir. Ya. Aquí abajo, miren que dice, hay un jaguar en el departamento del Beni. Nos indica que hay uno solo en todo el departamento del Beni. El departamento del Beni es grande, ¿verdad? Y nos dice que solo hay uno, there is. ¿Está mal o está bien? Está falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el departamento del Beni hay más de un solo jaguar. Entonces, de esa manera tienen que resolver esto. Ya hemos hecho 3. Ya hemos hecho 3. No es muy largo su tarea. Esta tarea me tienen que enviar hasta el día lunes. ¿Está bien? Hasta el día lunes lo voy a recibir. Lo tienen que enviar a mi WhatsApp personal con su nombre completo y su curso, por favor. Su curso muy importante y su paralelo. ¿Está bien? Cualquier pregunta, duda, consulta que tengan a mi personal, a mi WhatsApp, me preguntan, yo les voy a responder lo más antes posible. Y eso sería la tarea de hoy día, ¿ya? Va a contar como asistencia y como un casillero de tarea, ¿no? Son 2 casilleros, uno de asistencia y uno de tarea. Así que no se atrasen, muchachos, hagan sus tareas, no está muy difícil. Hemos resuelto conmigo incluso, ¿no? Hemos resuelto conmigo algunos ejercicios. Ya, está bien. Entonces, eso sería todo por hoy. Hasta la siguiente clase.